Listo, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hablar hoy corresponde a la semana 14, ya les había comentado, y el tema que vamos a ver es respuesta inmune antitumoral. Vamos a ver, pues primero algunos eventos desencadenantes que inician en todo el proceso tumoral y cómo este desbalance metabólico en las células, pues, es atacado rápidamente por elementos de la inmunidad. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a conocer es cómo es la biología de ese tumor o esa progresión neoplásica. Y es básicamente que hay algunos eventos iniciadores, enseguida hablaremos un poco de ellos, algunas situaciones externas que inducen esos cambios en las células, en algunos casos son situaciones propias o endógenas, pero luego de que se da esta exposición a la radiación o algún agente carcinogénico o cancerígeno, lo que tenemos es una rápida progresión del ciclo celular descontrolado. Es decir, estas células que se ven inicialmente normales, que están aquí en verdecito y en azulito, empiezan a proliferar de forma descontrolada. Y esa proliferación va a generar pues, la progresión neoplásica. Cuando hablamos de la neoplasia o del tumor, es ese descontrol o ese desbalance en la capacidad replicativa y en la capacidad de muerte celular. Es decir, las células ya no se mueren tan fácil y siguen proliferando rápidamente. Esa acumulación entonces pues, va a ser rápidamente reconocida por elementos de la inmunidad. Recuerden que tenemos todos los elementos de la inmunidad innata, entonces aquí participa el sistema del complemento, las proteínas de fase aguda, todos los tipos celulares, los neutrófilos, monocitos, mastocitos, basófilos, van a intentar controlar esa respuesta inicialmente, tratar de eliminar esas células tumorales. Y de hecho esta respuesta pues, es muy eficiente en la mayoría de individuos. De hecho, constantemente estamos teniendo este proceso. O sea, todo el tiempo estamos expuestos a situaciones endógenas o exógenas que inducen transformación tumoral o neoplásica. Constantemente nuestro cuerpo tiene células tumorales o neoplásicas, pero que son rápidamente controladas y eliminadas por estos elementos de la respuesta inmune, por esta inmunovigilancia. Sin embargo, cuando este sistema está debilitado o esta progresión del tumor está acelerada, pues uno de los dos gana la batalla y puede progresar hacia esta transformación tumoral. Recuerden también que esta respuesta innata pues incluye los elementos proinflamatorios, las citoquinas, por ejemplo, que van a contribuir pues con ese control. Y en caso de no ser totalmente eficiente, entonces se requiere la inmunidad adaptativa que comienza con células dendríticas, captan los antígenos tumorales, migran a hacer presentación antigénica en los órganos linfoides secundarios y se activa la respuesta mediada por linfocitos T y linfocitos B. Todos estos pues van a tener efectos antitumorales, van a favorecer la muerte celular, van a tratar de eliminar estas células tumorales a través de los mecanismos citotóxicos, por ejemplo. Entonces, eso es que los TCD8 produzcan perforinas, que las células CNK hagan ADCC o que los anticuerpos marquen las células y sean destruidas por el complemento. Todos estos elementos pues van a contribuir en esa destrucción. Como les mencionaba, esta progresión depende del desbalance en las señales de proliferación y las señales de muerte celular. Y las señales de muerte celular están dadas básicamente por la apoptosis. Entonces me quiero detener aquí un momento para comentarles algo referente a la apoptosis o a este mecanismo de muerte celular que va a ser importante para entender cómo atacamos esas células tumorales. Cuando hablamos de apoptosis tenemos dos vías de activación. Apoptosis no es la única forma de muerte celular. Hay muchas formas de muerte celular diferentes. Ya hablamos, por ejemplo, de la netosis, que es un tipo de muerte. Les comenté cuando hablábamos de linfocitos T de la muerte por activación o apoptosis por activación, que es la etapa final de los linfocitos T. O sea, se activan, funcionan y se mueren. Es otra forma diferente. Y tenemos la apoptosis, que es un proceso muy regulado, eh, conservado en muchos tipos celulares. Todas nuestras células, no solo inmunológicas, sino de todo el organismo,
pues tienen vías de apoptosis. Y cuando hablamos de apoptosis, entonces nos referimos a dos formas de activación, que vamos a llamar la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca, como su nombre lo indica, comienza con señales al interior de la célula. Una de estas señales, por ejemplo, es el daño en el DNA. Durante el proceso de replicación, en la mitosis, en la fase de síntesis, el DNA que se está replicando puede incluir errores, puede incluir rupturas, y si no son rápidamente corregidas, hay una maquinaria celular enzimática que corrige los errores que se presentan o que repara una maquinaria de reparación. Si esto no funciona adecuadamente, estas alteraciones son detectadas como una situación anormal en la célula. Son detectadas por P53, seguramente habrán escuchado hablar de esta proteína. Esta proteína, pues algunos la llaman el guardián del genoma porque pues básicamente detecta los daños que hay en el genoma, en el DNA, y tiene varias funciones. Voy a mencionar solo dos de ellas. La primera es que puede regular el ciclo celular. Es decir, si una célula tiene el DNA malo, P53 detiene el ciclo celular, pues para que la célula no se siga replicando. Porque si la célula se sigue replicando, el producto de esa mitosis, o sea, las células hijas, van a tener un DNA alterado. Y no queremos tener un tejido que esté lleno de células con DNA alterado, porque el resultado va a ser esto. Estas células moradas tienen inestabilidad genómica, es decir, DNA alterado. ¿Vamos claros hasta ahí? Hay una pregunta, adelante. Ok, vamos a continuar. Jóvenes, si tienen una pregunta, o levantan la mano o simplemente prenden el micrófono y la hacen. Listo. También la pueden escribir en el chat. Yo estaré revisando frecuentemente. Profe, yo tengo Pero una pueden preguntar pregunta. o me dicen si voy muy rápido o si está muy enredado el asunto. Sí, adelante. Entonces, por ejemplo, estas personas que tienen este síndrome de Li-Fraumeni, pues ¿hay alguna predilección para desarrollar tumores en algún lugar o simplemente pues es como la falla en toda la producción de ese DNA que está, pues porque el P53 no está, entonces es en todos los tejidos o hay algunos que son como predilectos por, pues, por este tumor, ¿sí me entiendes? Sí, efectivamente hay varios componentes genéticos, no solo mutaciones puntuales asociadas con algunos síndromes o enfermedades, sino algunas que se dan de forma aleatoria y que aparecen y generan mayor susceptibilidad. Esa susceptibilidad puede ser generalizada, es decir, si hay una proteína alterada como P53 o alguno de los mecanismos reparadores, pues cualquier célula podría ser susceptible y el paciente podría presentar transformación tumoral en cualquier tejido u órgano. Sin embargo, los más propensos a desarrollar la transformación tumoral son los que tengan un ciclo celular acelerado. ¿Sí me hago entender? A lo que quiero llegar es que no todos nuestros órganos y tejidos se replican a la misma velocidad. No es lo mismo la tasa de regeneración de las células epiteliales, por ejemplo, que la tasa de recuperación de las células musculares del corazón. Entonces, como la velocidad de replicación del ciclo celular es diferencial en cada órgano y tejido, pues las células que primero se afectan son las células que más se están replicando, porque es allí donde se va a evidenciar más fácilmente los daños en el DNA, por ejemplo, si esa fuera la causa. ¿Sí está claro? Sí, profe, mil gracias. Es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes con esquemas de quimioterapia. Ah, es que tienen aplasia medular o tienen, por ejemplo, anemia. Los pacientes con algunas terapias de quimioterapias, por ejemplo, empiezan a presentar, obviamente la quimioterapia pues va a afectar cualquier tipo celular, va a bloquear la replicación, el ciclo celular. ¿De cuáles células? De todas las células del organismo. El objetivo es que bloqueen las células tumorales que se replican más rápido, pero de la mano van, por ejemplo, las células de la médula ósea, los precursores. Entonces, por eso hay que vigilar muy de cerca la anemia, que dejan también de producir eritrocitos, o la neutropenia, porque dejan de producir neutrófilos, porque la médula ósea también replica muy rápido esas células. O tienen problemas en las células epiteliales, entonces el cabello, por ejemplo, es porque hay
no hay suficiente regeneración de células epiteliales, que son células que se replican rápidamente. Entonces tiene que ver es con la tasa de replicación de las células, cuáles son las que primero se van a impactar. ¿Listo? Entonces mencionaba que P53 pues, puede bloquear el ciclo celular y además induce señales como estas proteínas, ustedes las van a ver, proteínas de la familia BCL, en este caso les presento una que se llama VAX, que son proteínas que se llaman proapoptóticas. Estas proteínas pues van a la mitocondria, hace que se libere el citocromo C y este hace que se active la vía de las caspasas. Esta activación de caspasas pues genera la actividad de estas enzimas, de las caspasas que son enzimas algunas proteolíticas que pueden degradar pues proteínas, pueden degradar eh, organelas, pueden degradar la envoltura nuclear y pueden degradar los ácidos nucleicos. Entonces, todo ese rompimiento de todas las macromoléculas, pues va a destruir la célula generando cuerpos apoptóticos, que son los residuos de esa célula que se murió por apoptosis. Pero miren que esto comenzó dentro de la célula, por una señal interna de alguna afectación en el DNA. Apoptosis vía intrínseca. La vía extrínseca termina en la misma situación, pero arranca diferente, porque ya no vamos a detectar o a censar qué es lo que está pasando al interior de la célula, sino que son señales externas que le dicen, esta célula está afectada y se tiene que morir. Por ejemplo, receptores de muerte. DR significa receptores de muerte. Hay muchos receptores de muerte. FAS, recuerdan cuando hablamos de FAS y FAS ligando. Receptores del TNF, por eso se llama factor de necrosis tumoral, porque induce la muerte de células tumorales. Y muchos otros pueden llegar las moléculas ligandos de estos receptores, activan la vía extrínseca de las caspasas, que también implica las moléculas de la misma familia, las moléculas proapoptóticas, se libera el citocromo C y se activa la vía de apoptosis. En este caso, generalmente van acompañadas de una respuesta inflamatoria, porque estas vías también activan los factores de transcripción que llevan a la inflamación, a las citoquinas proinflamatorias. ¿Listo? Pero lo que quiero que vean es que estas señales externas activan la vía de apoptosis de forma similar a esta, solo que empieza o su origen es diferente. Y finalmente, pues se activan caspasas, como la caspasa 3, que va a favorecer pues todo el desarrollo de la apoptosis en las células. Profe, una pregunta. Adelante. Las caspasas para las diferentes vías, o sea, ¿son las mismas o se activan diferentes en cada una? Las caspasas iniciadoras son diferentes. Hay varios tipos de caspasas. Por ejemplo, por aquí está la caspasa 1. La caspasa 1 tiene que ver con otro tipo de muerte que se llama piroptosis, que es una muerte con mucha respuesta inflamatoria, con interleuquina 1 beta, muy asociada al inflamosoma, por ejemplo. Cada una de las caspasas tiene un papel en el inicio de alguna de las vías. Cuando hablamos de la vía exógena o la vía intrínseca, nos referimos a caspasa 9 como la inductora, y en la vía extrínseca es la caspasa 3. Pero eso no es tan relevante en el momento. Por ahora, con que tengan claro el concepto de que las caspasas inician todo el proceso de apoptosis, pues luego de su activación, es suficiente por ahora. ¿Listo? Igual en los libros van a encontrar la información detallada de cada una de las vías. Yo no las quise traer, pues donde participa la 8, la 7, la 4, para no enredar más el asunto, que ya es suficientemente complejo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar. Ya sabemos que las células sufren o están expuestas a diferentes estímulos y algunos de ellos las vuelven tumorales o cancerígenas. Sin embargo, la respuesta inmune y otros mecanismos intrínsecos tratan de controlarlas, incluyendo la apoptosis. Pero, ¿cuándo tenemos entonces el desarrollo tumoral importante? Pues lo tenemos cuando hay una serie de factores, algunos de ellos en conjunto, que son los que van a afectar esta situación. Se afectan los receptores celulares, o receptores de muerte, o receptores de factores de crecimiento, que se empiezan a sobreexpresar, entonces vamos a tener mayor cantidad de células. Vamos a tener inmortalidad celular,
Básicamente porque se afecta el balance de las proteínas que participan en la apoptosis, es decir, factores antiapoptóticos y factores que se aumentan y factores proapoptóticos que se disminuyen. ¿Listo? Si se aumentan los inhibidores de la apoptosis, pues vamos a evadir la apoptosis, entonces vamos a tener inmortalidad celular. Las células no se mueren y siguen creciendo rápidamente. Esto está asociado con defectos en el genoma, inestabilidad genómica, daños a nivel del DNA, y también vamos a tener la angiogénesis, esos nuevos vasos que van a nutrir rápidamente estas células tumorales, y no solo las van a nutrir, sino que son la vía de escape para tener invasión y metástasis, para que estas células puedan viajar a diferentes órganos y tejidos y establecerse en otros sitios anatómicos. ¿Listo? La convergencia de varias de estas señales contribuye entonces al desarrollo del cáncer. Ahora, vamos a empezar a ver cómo funcionan los elementos inmunológicos. Profe, Sí. qué pena, es que no entendí lo de los receptores de muerte, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Los receptores qué? De muerte celular. Estos receptores, bueno, hay varios elementos que contribuyen a la inmortalidad, o sea, la replicación constante en ausencia de apoptosis. Lo primero es que se aumentan la expresión de inhibidores de la apoptosis. Hay desbalance en las proteínas que sí inducen la apoptosis y cambia la expresión de algunos receptores en estas células. Estos receptores pueden ser receptores que induzcan muerte celular, como los de la vía extrínseca de la apoptosis, o sea, las células tumorales expresan menos de estos receptores, así que no se mueren por este lado, o pueden aumentar la expresión de receptores para factores de crecimiento. Entonces tienen más señales positivas para su replicación y se van multiplicando constantemente. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Entonces, lo que tenemos es elementos inmunológicos que nos van a ayudar a contrarrestar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Este que está en rojo en el centro es una célula tumoral. Ya sabemos que podría tener apoptosis. Pero también tenemos elementos inmunológicos que van a ayudar. Por ejemplo, macrófagos, que tienen receptores específicos para reconocer y destruir esta célula, sea por fagocitosis o sea por inducción de muerte celular. Sabemos que se da la presentación antigénica. Esta dendrítica va a activar linfocitos TCD4. Estos CD4 van a estimular, por ejemplo, en los linfocitos B, que estos linfocitos B produzcan anticuerpos. Y esos anticuerpos van a mediar la destrucción, por ejemplo, con el complemento. Pero también vamos a tener activación de CD8 que van a destruir directamente a esta célula tumoral, o vamos a tener activación de células NK, que producen perforinas, granzimas, interferón, para ayudar con la destrucción de la célula. Ya vamos a ver en detalle algunos de esos elementos. Quiero que miren esta gráfica con mucho detenimiento. ¿Listo? Porque esta gráfica es muy importante para comprender el tema que estamos viendo hoy. Inicia acá donde tenemos el tejido sano, un tejido normal. Este tejido sano se ve enfrentado a diferentes situaciones: carcinógenos, radiación, infecciones virales, procesos inflamatorios crónicos o mutaciones genéticas, que pueden ser de nuevo o pueden ser heredadas. ¿Listo? Estas situaciones transforman este tejido normal en un tejido tumoral, que tiene algunas células todavía normales, pero algunas células que ya empezaron su transformación tumoral. ¿Listo? Estas células tumorales, entonces vamos a tener el primer mecanismo, se llama supresión tumoral intrínseca. La supresión tumoral intrínseca tiene que ver con cómo se van a morir estas células tumorales, porque no las podemos dejar que progresen. Y para eliminarlas, entonces tenemos o el envejecimiento asociado con la longitud de los telómeros, o sea, estas células ya están viejas, entonces no importa si las células viejas
se vuelven tumorales porque ya se van a morir, entonces no hay problema. Si son células muy nuevas, se van a replicar y van a seguir pasando sus alteraciones genéticas a las nuevas células hijas. También tenemos los mecanismos de reparación, o sea, cuando se dañó el DNA lo podemos intentar reparar, y si eso no es posible, pues tenemos la apoptosis que ya mencionamos. Si la célula está mala, pues se muere esa célula para evitar que se replique. ¿Listo? Además, estas células son altamente inmunogénicas, expresan antígenos tumorales, expresan DAMs, señales de peligro, y ligandos para las células NK. Así que todos estos elementos inmunológicos pues van a ayudar con la eliminación. Y esto es lo que vamos a llamar supresión tumoral extrínseca. La célula sola no se pudo controlar, así que viene el sistema inmune con todos estos elementos de la inmunidad innata y adaptativa a eliminar estas células tumorales y vamos a tener un tejido normal. Esa eliminación entonces se da por los interferones, citoquinas que activan la inmunidad, receptores de las células NK, receptores de muerte, perforina, todos los elementos que tienen, ¿cierto? Y obviamente, pues todas las células que van a participar en ese proceso. Tenemos las células NK, los linfocitos TCD8 y CD4, macrófagos, células dendríticas, todos estos van a venir a tratar de controlar este evento. Si eso se da, pues efectivamente tenemos la eliminación y se acabó el problema, porque luego de la eliminación, pues venimos nuevamente al tejido normal. ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, ¿me podría explicar eso de lo que hablas del envejecimiento de los telómeros? Sí, o sea, lo que digo es, hay un tejido normal y ese tejido, por exposición a diferentes cosas, inflamación crónica, porque tenía mutaciones, porque hubo una infección con el virus de hepatitis C o con el virus del papiloma, se convirtió en un tejido tumoral. La célula tiene mecanismos propios que vamos a llamar intrínsecos para retornar a la normalidad y esos tienen que ver con el envejecimiento, y es que las células se mueren porque ya están viejas y porque sus telómeros ya son muy cortos, por los mecanismos de reparación del DNA o por apoptosis. Pero si esto no se da, entonces entra a participar el sistema inmunológico, con todas las células y todos los factores inmunológicos para eliminar esas células tumorales y retomar o retornar al tejido normal. ¿Está claro hasta ahí? Profe, Sí, adelante. profe, ese gen supresor de tumores, ¿por medio de qué se expresa? Pues, ¿qué señal recibe? ¿Cuál gen? El que tiene arribita el moradito, pues que le dio la señal a las células del sistema inmune para que lleguen a hacer la eliminación de esas células que están afectadas, pues que están haciendo un crecimiento descontrolado. Pero no entiendo cuál gen te refieres. En esta gráfica que estoy señalando. Sí, profe, ese moradito, ¿qué es eso? Pues esa Eso. señal, sí. ¿Qué es No, eso, esto es el profe? HLA. Esto es el HLA clase 1. Ah, ok, Y profe. estos rojitos son antígenos tumorales. No, lo que digo es que luego de esa transformación tumoral, y en estas etapas iniciales las células son muy inmunogénicas. O sea, las células tumorales que se transforman pueden activar rápidamente al sistema inmune porque liberan DAMs, señales de peligro, tienen ligandos activadores de las células NK y expresan antígenos tumorales en el HLA. Y todo eso contribuye a que el sistema inmune los pueda detectar y los pueda eliminar rápidamente. ¿Listo? Hasta ahí son procesos fisiológicos que se dan constantemente en todos los individuos. Tenemos células tumorales y nos recuperamos rápidamente. Ni siquiera se alcanza a expresar clínicamente la transformación tumoral. ¿Listo? Sí, adelante. Profe, es que me quedó como una duda, porque dijimos pues que si la célula está pues como muy viejita y que ya se va a morir, pues no importa si tiene una falla en su DNA y se vuelve tumoral porque finalmente ya se va a morir. Pero si ya habíamos dicho que una célula tumoral pues básicamente se vuelve inmortal, entonces ¿ahí qué? Sí, tienes razón, exacto, tienes razón. No es tan olímpico como lo mencioné, como, si está viejita no importa y ya se va a morir. No, tienes razón. Si está viejita es más probable que se muera más rápido. Entonces, la senescencia celular pues, va a hacer que se muera más rápido, así tenga ciertas características de inmortalidad. Sin embargo,
cuando la transformación tumoral se da en células jóvenes, pues la progresión tumoral va a ser más probable. A eso es a lo que me refiero. Porque miren que hasta acá no tenemos una enfermedad tumoral. Hasta acá tenemos unas células que cambiaron y rápidamente las controlamos por supresión tumoral intrínseca o por el sistema inmune, que sería extrínseco. Pero ambas vías controlaron rápidamente. Aquí no tenemos ningún paciente. Aquí tenemos todas las personas del mundo desarrollan esto y luego lo controlan rápidamente. Ahí vamos. Todavía no tenemos enfermedad tumoral. ¿Vamos hasta ahí claros? Ah, ya sí, profe, listo. Entonces, como ya están viejitas, no van a hacer pues mayor cosa y se van a morir y ya. Es menos probable que sigan progresando, que siga progresando ese tumor de células más viejitas. ¿Listo? No significa que no sirven para nada y que importa que se transformen, porque podríamos estar de malas con algún mecanismo que esté fallando, por ejemplo, de la inmunidad y que sí progresen efectivamente. O sea, no significa que si son viejitas no hacen nada, solo que es menos probable que evolucione el tumor. ¿Listo? Ahora, Listo, profe, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Cómo evoluciona el tumor? Entonces, si todo este proceso de eliminación o supresión tumoral intrínseca y extrínseca no es eficiente y no logramos eliminar efectivamente el tumor o las células tumorales, vamos a entrar a una fase que se llama equilibrio. Y es una fase en la que vamos a tener tencia tumoral y edición. ¿Qué significa eso? Significa que las células tumorales van a estar en un estado metabólico más bajo, es decir, no se van a replicar descontroladamente, se replican más lentamente y en parte porque vamos a tener esta inmunovigilancia. Este sistema inmune activo va a estar ahí pendiente de que estas no se sigan replicando. Este sistema inmune no ha podido eliminarlas. No tenemos la eliminación total, pero por lo menos no dejamos que progresen. ¿Listo? Eso se llama latencia tumoral. Sin embargo, estas células que ven acá azul y morada también son tumorales. También son como esta rojita, que es tumoral. Sin embargo, estas tienen menor capacidad antigénica. Miren que ya no expresan los antígenos en el HLA. Estas iniciaron una fase de edición, es decir, ya tenemos una respuesta inmune específica de algunos antígenos tumorales y los estamos controlando. Pero esa presión que está haciendo el sistema inmunológico hace que las células tumorales escapen por otro lado. ¿Cómo escapan? Pues cambiando los antígenos. Cambian los antígenos tumorales y ya el sistema inmune no las puede detectar. Ese cambio en los antígenos se llama edición. Y esa pérdida antigénica contribuye con el escape. La fase de escape, esta fase de equilibrio, pues puede durar muchos años. Pero si el tumor puede editar sus antígenos rápidamente o el sistema inmune disminuye su capacidad, porque hay pacientes que tienen estados de inmunosupresión, entonces esta fase de equilibrio se pierde y pasamos a la fase de escape. Miren que en esta fase de escape ya tenemos células que son pobremente inmunogénicas, o sea, las azules y las moradas. Ya no tenemos las rojitas. Y además de que son pobremente inmunogénicas, tenemos un ambiente infiltrado por células reguladoras, que lo poquito de inmunidad que va a llegar acá, pues lo van a intentar apagar. Las células reguladoras apagan esta respuesta inmune. Y estas células tumorales incluso pueden expresar factores que apagan las otras células. Por ejemplo, PD1, que es un factor que apaga los linfocitos o que inactiva los linfocitos T. Citoquinas como la interleuquina 10, el TGF-beta, ya saben cómo funciona IDO. Todos estos elementos reguladores son inducidos por las células tumorales. Es decir, las células tumorales crean un microambiente de inmunorregulación o inmunosupresión. ¿Para qué? Pues para que el sistema inmune no las elimine y ellas puedan seguir proliferando. Y luego de esta fase de escape, pues ya lo que tenemos es el establecimiento de un cáncer o de un tumor. Profe, ¿me podrías repetir por favor la parte del equilibrio? Es que no me quedó muy clara. Sí, recuerda que tenemos una fase en la que la respuesta inmune se activa fuertemente contra las células tumorales y las van a eliminar. Eso era una historia.
La otra historia es que a pesar de tener esa respuesta inmune, no podemos eliminar a las células tumorales, bien sea porque son muchas, porque tienen cambios antigénicos, porque se replican muy rápido o porque la respuesta inmune no es tan eficiente. O sea, no es lo mismo pelear contra un tumor en un paciente inmunocompetente que en un paciente que tiene una deficiencia de proteínas, en un paciente que ha estado altamente expuesto a radiaciones, en un paciente que tiene una deficiencia funcional del timo, en un paciente con malnutrición, en un paciente con infección por VIH en un estado avanzado. Listo. En un paciente con alguna de las inmunodeficiencias que ustedes vieron, primarias o secundarias, pues esta respuesta inmune no va a ser tan eficiente. Y en esos casos vamos a pasar a la fase de equilibrio. Obviamente, si no hay nada de inmunidad, pues no hay quien equilibre el asunto y de una pasamos a la fase de escape. Pero si hay inmunidad, pues la respuesta inmune lo va a tratar de controlar el mayor tiempo posible. Y eso es lo que llamamos fase de equilibrio, donde tenemos latencia tumoral. Es decir, el tumor está ahí como pausado. No lo eliminamos, pero tampoco está progresando. ¿Listo? Cuando el tumor logra cambiar sus antígenos, a lo que llamamos edición, pues ya puede escapar de la respuesta inmune y estamos en la fase de escape, donde además se favorece un estado antiinflamatorio o regulador o inmunosupresor. Y en ese estado, pues ya las células tumorales progresan porque ya no hay quien nos defienda, ya no hay respuesta inmune. ¿Está claro? Profe, yo tengo otra pregunta. Adelante. Entonces, en las personas que, no sé, por alguna cosa están inmunosuprimidas, es más factible que desarrollen un tumor, pues por lo que habíamos visto que nosotros normalmente digamos que estamos como en ese proceso de tal vez estar a punto de desarrollar el tumor, pero el sistema inmune lo maneja y ya no pasa nada. En las personas que no escuché la primera parte. Pues en las personas que tienen algún grado de inmunosupresión. Sí, exacto. Sí, a eso se refiere. Porque cualquier individuo inmunocomprometido o no, pues va a tener esta transformación tumoral. Usted se va de paseo para Santa Fe de Antioquia y se expone en la piscina a mucha radiación ultravioleta y va a tener esto. O sea, esto le va a pasar a cualquier persona. Solo que la mayoría de la población pues rápidamente controla estos pequeños cambios por su presión tumoral intrínseca o por la respuesta inmune. El problema es cuando no los podemos eliminar y llegamos a la fase de equilibrio. Y estando en la fase de equilibrio, factores adicionales hacen que las células tumorales progresen más rápido o factores adicionales hacen que la respuesta inmune no funcione tan bien. Y de aquí pasamos al escape. ¿Sí es claro eso? Sí, profe, pero las personas que desarrollan el tumor, las personas Las que personas desarrollan que... el tumor, por ende pueden desarrollar, pues las personas que el tumor pueden generar una inmunodeficiencia a causa de ese tumor. También. No inmunodeficiencia, un estado de inmunosupresión. Puede ser una inmunosupresión localizada como esto que yo estoy mencionando, ¿cierto? En el microambiente del tumor. Acá hay inmunosupresión. Miren todos los factores que están apagando la respuesta inmune. Pero esta inmunosupresión se puede expandir a todo el órgano o todo el tejido. Y incluso podría expandirse a todo el organismo. En especial cuando decimos que estas células tumorales, por ejemplo, son linfocitos. Pues si estamos hablando de un paciente con un linfoma, con una leucemia, claramente es un paciente con un estado de inmunosupresión, porque sus células de la respuesta inmune no están funcionando adecuadamente porque son tumorales. ¿Sí está claro eso? Pero si el tumor es, no sé, de células de enterocitos, o sea, el tumor es de células del epitelio del estómago, pues no es un estado de inmunosupresión sistémico. ¿Sí es claro a qué me refiero con eso?
El estado Profe, tumoral como tal genera o supone un estado de inmunosupresión. Sin embargo, la Profe. magnitud de esa supresión pues va a depender del grado de afectación del sistema inmunológico. Sí, adelante. Profe, cuando está pues en latencia, el sistema inmune no, pues como mantiene ahí vigilando y activo y eso no se cansaría también. Claro, cuando hay una constante actividad en la respuesta inmune, pues vamos a tener agotamiento celular o agotamiento inmunológico y hace que las células finalmente se empiecen a morir. Entonces, estas células también se van a morir. Dependiendo del grado de actividad de la respuesta inmune, vamos a tener células para venir a reemplazarlas. Pero si no hay suficiente para reemplazar, pues se rompe la fase de equilibrio. profe, ¿me podría hacer el favor de... es que no entendí el papel de las células T reguladoras. Las células T reguladoras, eso es un concepto relativamente nuevo, digamos de los últimos 10 años más o menos, y es que el microambiente del tumor que escapa, de las células tumorales que ya escaparon de ese equilibrio inmunológico, puede favorecer la infiltración por células inmunorreguladoras, no solo células T reguladoras, yo les decía que estas son las más importantes, pero hay muchas más, hay células mieloides supresoras, hay linfocitos B reguladores, hay varias células que van a empezar a llegar a estos tejidos. Y esas células inmunológicas que llegan, por ejemplo, macrófagos, no van a ser macrófagos inflamatorios que vienen a destruir, sino macrófagos que producen interleuquina 10. Y así con todos estos tipos celulares. Llegan varias células que tienen funciones reguladoras. Entonces, las células que vengan a intentar destruir estas células tumorales, van a ser rápidamente suprimidas por las células reguladoras. Entonces, no vamos a tener quien nos defienda eficientemente de esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Pues hay una estrategia terapéutica que es apagar las células T reguladoras. Busquen anticuerpos, escriban en algún buscador cáncer y terapia y anti-CTLA4 o anti-PD1 y PDL1. Los investigadores que descubrieron esto se ganaron el premio Nobel de Medicina hace como 3 años o 4 años más o menos, no, como 3 años creo. Y se lo ganaron precisamente porque si podemos bloquear estos elementos inmunosupresores, ¿se acuerdan cómo funciona CTLA4 o no? ¿Quién nos recuerda cómo funciona CTLA4? Profe, no tenía que ver con las moléculas coestimuladoras. Exacto, este bloquea las moléculas coestimuladoras que las dendríticas usan para activar a los linfocitos T. Si bloqueamos CTLA4, o sea, si hay CTLA4, no hay presentación antigénica, no hay respuesta inmune. Si le damos a los pacientes un bloqueador de CTLA4, sus células dendríticas pueden activar la respuesta inmune y vamos a tener más linfocitos activos. Es decir, vamos a tener una mejor respuesta inmune para poder volver a estas fases de equilibrio o a estas fases de eliminación. Estas son terapias que se usan actualmente, bloquear estos. Y los que descubrieron eso se ganaron el premio Nobel por descubrir eso. Busquen esa información que la encuentran muy resumidita, muy sencilla, para que comprendan la magnitud y la importancia de estas cosas. Enseguida les voy a mostrar algo más al respecto. Pero entonces es muy importante conocer, dame un segundo, conocer el papel de esa respuesta reguladora en la progresión tumoral, porque precisamente si podemos bloquear la respuesta reguladora, vamos a ayudar a eliminar el tumor o a prevenir su avance. Profe, así funciona la inmunoterapia. Sí, eso es lo que van a ver la otra semana. Inmunoterapia son muchas cosas. Inmunoterapia es una vacuna. Inmunoterapia es la inmunoterapia que vimos en hipersensibilidad tipo 1, o sea, inducir tolerancia. Pero la inmunoterapia también es esto, darle anticuerpos para que se eliminen algunas células. No sé si recuerdan en las exposiciones de hipersensibilidad, los que hablaban de hipersensibilidad tipo 3, si alguno está por ahí presente, me podrá recordar el asunto, mencionaron un medicamento que se llama rituximab. El rituximab
sirve para eliminar linfocitos B. Y recuerden que en hipersensibilidad tipo 3 hablábamos de las enfermedades autoinmunes como lupus y artritis reumatoide. Los pacientes producen autoanticuerpos que los están atacando. Los anticuerpos los producen los linfocitos B. La terapia o la inmunoterapia en este caso es eliminar a los linfocitos B. Si eliminamos a los linfocitos B, pues se mejora la clínica del paciente, ¿cierto? Entonces de eso es que se trata la inmunoterapia. ¿Cómo modulamos diferentes elementos de todos estos para tratar de tener un mejor desempeño clínico? Y en este caso, desempeño inmunológico frente a un tumor. Eso está claro. Sí, profe. Ok. Aquí les quiero comentar dos cosas. Una tiene que ver con la respuesta celular y otra con la respuesta de anticuerpos. Y lo primero es que la clasificación del fenotipo de los linfocitos o de las células es muy importante para entender cómo las células están intentando destruir esto o para clasificar los propios tumores. Porque las células tumorales que vemos acá en azul y en moradito pueden ser células del sistema inmune. Recuerden que tenemos pacientes con leucemias y pacientes con linfomas, en los que su tejido normal eran sus linfocitos normales y se volvieron linfocitos tumorales, o dendríticas, o NK, o neutrófilos, pues cualquier tipo celular. Así que es muy importante poder identificar las células. Yo les decía, por ejemplo, cuando se hace un extendido de sangre periférica, en el hemograma se reportan linfocitos. Y linfocitos pueden ser T, ayudadores citotóxicos, pueden ser NK o pueden ser B, porque todos se ven iguales morfológicamente. Pero es muy diferente el tratamiento y el pronóstico de una leucemia de linfocitos T ayudadores o de células NK o de linfocitos B o un linfoma de los mismos. Entonces hay que identificarlo con los marcadores que les dije que consultaran hace rato, que son los CDs, para saber a qué tipo de célula corresponde. Cuando identificamos estos marcadores, pues podemos saber qué tipo de células están infiltrando el tejido para defenderlo o qué tipo de células son las células tumorales que tenemos que atacar. ¿Listo? Es decir, si tenemos un linfoma de linfocitos B que expresan CD19, todavía podemos darle terapia con rituximab para eliminar esos linfocitos B tumorales, con el que estábamos mencionando hace un momento. ¿Listo? Pero si sabemos que son linfocitos y no sabemos cuáles, damos ese anticuerpo y resulta que eran células NK, pues no estamos haciendo nada. ¿Sí está claro el concepto? Sí, profe. No, O sea, lo que estoy diciendo es que para complementar el diagnóstico, primero, para entender la respuesta inmune es importante entender cuáles son las células que están participando de esos mecanismos. Y para eso tenemos que identificar si el linfocito T, pues primero es T, porque expresa TCR y CD3. Pero si es CD4 o es CD8. O si es una célula NK con los marcadores de células NK. O si es un linfocito B con los marcadores de los linfocitos B. O sea, cada tipo celular tiene unos marcadores específicos que nos permiten identificarlo. Bien sea para entender cómo participan acá o para clasificar las células tumorales en caso de que sean células inmunológicas. ¿Listo? La otra situación tiene que ver es con los anticuerpos. Este examen corresponde a una electroforesis de proteínas séricas, las proteínas que tenemos en el plasma, en el suero, en la sangre. Miren que la mayoría corresponde a la albúmina y tenemos otras fracciones que se llaman alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Gamma es donde están las gamma globulinas, es decir, los anticuerpos. Pero hay individuos que tienen este resultado. Este de arriba es normal y miren, esto es anormal. Este aumento tan grande en la fracción de las gamma globulinas significa que está produciendo demasiadas inmunoglobulinas. Y eso puede ser una alteración tumoral. En este caso corresponde a un paciente con una enfermedad que se llama mieloma múltiple. En este paciente hay una transformación tumoral de linfocitos B.
de células plasmáticas puntualmente, pero digamos que son linfocitos B, y producen una gran cantidad de anticuerpos que no tienen especificidad, que no sirven para nada, pero que se pueden diagnosticar con esta prueba de electroforesis de proteínas, por ejemplo. Esto es lo que tenemos con respecto a la inmunoterapia que les mencionaba hace un momento, ¿cierto? Entonces tenemos una célula tumoral que puede estimular células dendríticas y estas van a activar la respuesta inmune, ¿cierto? Y esta respuesta inmune pues va a ayudar a eliminar rápidamente a estas células tumorales. Sin embargo, estas células tumorales, miren que pueden producir algunos factores inmunosupresores como TGF-beta o IDO. Y esto hace que las dendríticas pues no puedan madurar adecuadamente para hacer presentación, que lleguen otras células con otro perfil, por ejemplo células TH2 que no son tan eficientes, en este caso necesitaríamos CD8 principalmente, que lleguen muchas células reguladoras que producen interleuquina 10 y más TGF, y otras células reguladoras, estas son células mieloides supresoras. Las células mieloides supresoras son, digamos, monocitos que son reguladores, ¿listo? Tienen funciones similares a las T reguladoras. Cuando hay inmunoterapia, pues lo que queremos es favorecer todo este proceso al inhibir algunos elementos de estos. Cuando se inhiben estos, pues se aumenta la terapia de estimulación o la respuesta estimuladora y la eliminación del tumor. ¿Cómo hacemos esa terapia inmunológica? Pues hay un montón de situaciones, hay un montón de medicamentos que se pueden utilizar en este sentido. Muchos de ellos son anticuerpos. Aquí tenemos, por ejemplo, el rituximab, que ya lo estábamos mencionando hace un momento, que reconoce la molécula CD20 en los linfocitos B, por ejemplo, para los linfomas no Hodgkin. Y así tenemos otro montón de estos. ¿Listo? Marcadores de linfocitos T, como el alemtuzumab, ¿sí? Factores de crecimiento, receptor de crecimiento epidérmico. Entonces tenemos diferentes anticuerpos para cada tipo de tumor. Y tenemos otros que son otro tipo de moléculas, por ejemplo, interleuquina 2 recombinante para el linfoma de células T cutáneo. La interleuquina 2 recombinante pues, va a ayudar a que los linfocitos T proliferen y puedan destruir rápidamente esas células tumorales. Sin embargo, o sea, es para ayudar a estos, a los TH1 y a los TCD8, y que eliminen estos. Recuerden que la IL2 es para la expansión clonal. Pero, si esta célula tumoral es un linfocito T, porque es un paciente con una leucemia linfoide crónica, no le podemos dar interleuquina 2, porque va a ser un factor de crecimiento para la célula tumoral y entonces va a crecer mucho más. Por eso es muy importante poder identificar cuál es la célula tumoral. ¿Listo? También tenemos interferón recombinante, que se puede utilizar para la leucemia de células peludas, para la leucemia linfocítica crónica, el sarcoma de Kaposi, el mieloma múltiple, cáncer renal, entre otros. Y agonistas de TLRs, mire, de la inmunidad innata. Y este imiquimod, por ejemplo, es un inductor de apoptosis. Entonces puede servir para el carcinoma de células basales, o carcinomas de piel, por ejemplo. Aquí tenemos otros ejemplos. Ya hablábamos del rituximab. Ejemplos de anticuerpos para inhibir la angiogénesis, por ejemplo, y poder bloquear la diseminación, la invasión y la metástasis. Se usa en cáncer de mama, en cáncer colorectal, ovario, pulmón y renal. Este último, el que bloquea PDL1, como bloquea un factor inmunoregulador, entonces va a potenciar la respuesta inmune. Ya aprobado para el cáncer de vejiga, por ejemplo, en nuestro medio. Estos son datos de nuestro país. Sin embargo, en el mundo se usan en muchas otras cosas. Profe, el Hola. tratamiento de CAR-T funciona igual. ¿El O tratamiento de qué? es que hay un tratamiento nuevo que había visto que se llamaba CAR-T. Ah, sí, CAR T cells. Sí, Ya funciona lo- igual. No, Tiene, no, ese es mucho más poderoso. Ese es muchísimo mejor. Eso es, ya se los voy a mostrar. Aquí se los voy a mostrar, pero antes
quiero que miren, que recordemos esto. Miren la fase de equilibrio. Esta es la fase de equilibrio, ¿cierto? Donde una fuerte respuesta inmune no pudo eliminar las células tumorales. Y no las pudo eliminar porque algunas de ellas cambiaron los antígenos, ¿cierto? Tenemos edición tumoral, edición antigénica. ¿Cómo vamos a superar? Pues con las nuevas tecnologías de DNA recombinante, por ejemplo con CRISPR-Cas9, no sé si han escuchado esa tecnología, los que también se ganaron el premio Nobel este año, sí lo vieron, ¿cierto? Pues nadie lo vio, nadie ve las noticias de los premios Nobel. Hay que revisar los premios Nobel de medicina para ver cuáles son los avances importantes. Sí lo vieron, ¿cierto? Bueno, es una técnica de edición genética. Con esta técnica de edición genética, lo que podemos hacer es, a este individuo le sacamos sus linfocitos T. Y en el laboratorio le modificamos sus TCRs. Le hacemos TCRs nuevos que sean capaces de reconocer los nuevos antígenos tumorales. Y se los volvemos a meter al paciente. Y ya este paciente pues tiene células T que están capacitadas para venir a atacar a estas células tumorales. ¿Sí está claro eso? Sí, profe, pero otra duda, pero ¿por qué los tratamientos se llaman diferentes? Sino que es que yo tengo pues familiares que les mandaron tratamientos diferentes, dijeron que inmunoterapia y el otro quimioterapia, no sé en qué difiere cada uno. Sí, ya voy para allá. Espérame un segundo, termino con esta idea y ya, si no lo digo enseguida, me lo recuerdas porque es que se me olvidó entonces responderte, listo. Miren, ¿cómo se editan? Recuerden que no podemos hacer transferencia adoptiva de linfocitos T de un individuo a otro, ¿cierto? No podemos decir, ve, este paciente tiene muy poquitos linfocitos T, metámosle los de esta otra persona, los de este donante. No se puede, recuerden la histocompatibilidad, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es capacitar a los linfocitos T del individuo, del paciente con el cáncer en este caso, para que sean mejores contra el tumor. E incluso para que sean más. Porque si tiene poquitos, esto se saca y se expanden en el laboratorio para que ya sean muchas. Y hacemos muchos linfocitos T específicos del tumor. Entonces, básicamente se sacan las células del paciente, se hace la edición genética, o sea, se modifican los genes del TCR para que expresen los que necesitamos. Además, se puede cortar los genes inmunosupresores, por ejemplo, PD1. Recuerden que PD1 es de agotamiento celular, el que apaga las células. Y no queremos, ay, me pasé, aquí. No queremos tener células apagadas, entonces le podemos incluso quitar el marcador que apaga las células. Y lo hacemos que no exprese el TCR que tenía, sino que exprese el nuevo TCR que construimos, que es el específico del tumor. Y estas células se las meten otra vez al paciente y ya el paciente tiene un montón de células que van a ir a combatir su tumor. ¿Listo? Esto es inmunoterapia porque son linfocitos T, pero esto implica edición genética, que es una cosa muy nueva que requiere una infraestructura y un personal capacitado muy importante para poderlo hacer. O sea, esto aún no se hace en nuestro medio. Esto se hace en contextos de investigación y muy probablemente en los próximos años, en un futuro próximo muy cercano, se empiece a hacer en algunos países. Porque la tendencia mundial ahora es la medicina personalizada. ¿Qué le sirve a cada individuo? ¿Listo? Ahora, con respecto a la pregunta, ¿esto está claro o esto está muy enredado? Esto, efectivamente, esto es muy enredado, esto es muy difícil. Porque sacarle las células al paciente, expandirlas para tener muchas, hacerles edición genética a un nuevo gen del TCR, meter ese gen en un vector lentiviral, o sea, en un virus, y meterle ese virus a los linfocitos del paciente para que tenga el gen nuevo, el nuevo TCR, y que verificando que lo expresen y que sean funcionales, se las ponen nuevamente al paciente. O sea, es una cosa muy compleja de realizar, por eso aún no se realiza pues en pacientes. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, pero profe, eso no se está realizando ya en pacientes con leucemia en España. Se han realizado varias cosas, pero en contextos de estudios clínicos, pero no está en la guía. Si usted busca las guías de manejo clínico en el mundo,
En nuestro país, pues menos, pero en el mundo no aparece. Ah, sí, la primera opción terapéutica es la inmunoterapia con CAR T-cells, con células T modificadas. No, eso todavía no se usa en contextos clínicos generalizados, a eso es a lo que me refiero. Obviamente en protocolos de investigación se usa y se hacen protocolos de investigación en humanos, en pacientes reales, pues, a ver si está funcionando. Antes de poder decir, se lo podemos recomendar a todo el mundo. ¿Listo? Ahora, con respecto a la pregunta de hace un momento, tenemos un paciente con esta transformación tumoral que está en una fase de escape y que tiene muchas células tumorales, pues esto se puede revertir solo con la terapia, este pedacito pequeño, porque las células se van a morir, porque el sistema inmune va a actuar, porque con la inmunoterapia vamos a aumentar esto. Cuando tenemos una consolidación de las células tumorales muy grande, ya esto es muy grande, pues la terapia inmunológica va a ser muy limitada. Entonces necesitamos otras opciones. Además de la inmunoterapia para potenciar la respuesta inmune, vamos a necesitar terapia citotóxica. La quimioterapia es terapia citotóxica. Ya no son elementos que potencian la respuesta inmune, sino que son elementos que matan directamente a las células tumorales. Entonces la quimioterapia tiene elementos que van a inducir las vías de apoptosis en las células tumorales principalmente, que bloquean elementos antiapoptóticos para que esas células empiecen a morir. Eso es quimioterapia. Y la radioterapia es inducir estos mecanismos de muerte celular afectando, por ejemplo, el DNA dirigido hacia las células tumorales. Entonces, se aplica la radiación, se inducen mutaciones, IP53 reconoce los daños y hace que las células se mueran. Es inducir la muerte de esas células tumorales. Si ya es un tumor sólido, consolidado, pues la opción terapéutica es una cirugía. Obviamente, dependiendo del nivel de vascularización, pues de la angiogénesis que se formó en torno a ese tumor, dependiendo del grado de metástasis y de invasión, si se puede remover o no. Entonces, ya la opción sería una cirugía y sacar esa masa que se está generando en algún sitio anatómico, ¿cierto? Las opciones terapéuticas pues dependen de dónde está, cerca de qué está, qué tan vascularizado, qué tan avanzado, cuál es el grado de avance del tumor o de progresión, cuál es la célula tumoral. Entonces hay muchas consideraciones antes de poder identificar una terapia, pero lo que yo les quería mostrar hoy es cómo identificamos la respuesta inmune que se genera, cuál es la más relevante, cómo le evade el tumor y cuáles son las opciones terapéuticas basadas en la respuesta inmune. Miren que yo no les hablé nada ni de quimioterapia ni de radioterapia, porque no son elementos inmunológicos, pero sí son elementos muy importantes en las opciones terapéuticas para un paciente con algún tipo de tumor. ¿Eso está claro? Profe, tengo una pregunta. Adelante. Si la radioterapia altera el ADN, eso no nos puede, pues, llevar a desarrollar otro tipo de tumor o no sé. Sí. Porque, pues, no sé si entendí mal, pero, digamos, el tumor se altera el ADN y digamos que no se puede inducir la apoptosis. Si yo hago una terapia que altera el ADN, pues, ¿cómo funciona? Sí, tienes toda la razón. Va a inducir más cambios en el ADN y puede tener consecuencias como efectos adversos, pues la aparición de nuevos tumores en otros sitios anatómicos. Por eso no es una opción para todos los pacientes y por eso no es una opción para todos los tipos de cáncer. Tiene que ser un cáncer localizado, el que se pueda acceder fácilmente con la radioterapia. Es decir, no es exponer a radiación todo el cuerpo. Si está diseminado en una parte muy amplia, no se puede hacer radioterapia. Si es una masita localizada, se dirige un rayo de radiación solo a esa masita, para solo afectar el DNA de ese pedacito. No queremos afectar el DNA de todo el cuerpo. Tienes toda la razón. ¿Sí es claro o no? Sí, profe, pero entonces listo, que el tumor esté localizado. Pero entonces, ¿qué? Es que no sé cómo es el mecanismo o qué pasa para que
radiación haga que mute el ADN y Hola, no te escuché la última parte. ¿Qué es lo que pasa? Pero básicamente lo que pasa es esto, es apoptosis intrínseca. Hay cierto grado de necrosis, y es que es directamente el rayo o la luz y la radiación que se está a la que se exponen las células, pues las va a destruir. Físicamente las destruye, eso es necrosis. Pero lo otro es que destruye cambios o induce cambios en el ADN que generan mutaciones. Y esas mutaciones pues no son reconocidas, o esas no se pueden reparar y se induce la vía de apoptosis intrínseca. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar la apoptosis de las células tumorales y aumentar la destrucción directa, pues si rompemos directamente desde las membranas. Eso es lo que hace la radioterapia. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ok. ¿Qué más preguntas tienen, jóvenes? Profe, la leucemia nunca se cura. Dependiendo en qué grado está. Si estamos en estas etapas iniciales, podemos tener esta situación de reversión, simplemente porque el organismo solo lo controló o la respuesta inmune solo la controló. Entonces sí se puede curar. Cuando está más avanzado, hay terapias inmunológicas que son muy efectivas que pueden ayudar a revertir. En general, cuando tenemos pacientes con leucemias, como el tejido, el tejido tumoral está repartido en casi todo el organismo, pues no se puede hacer una radioterapia como tal, pero sí se puede dar quimioterapia y sí se puede dar terapia inmunológica. Entonces, en ese caso, hay muchos que pueden revertir, claro, el pronóstico es diferente de acuerdo a la edad y de acuerdo a esto que yo les decía. Hay algunos tipos que son más fáciles de controlar que otros. No es lo mismo una leucemia de células dendríticas a una de células NK, a una de monocitos o de linfocitos B. Entonces, de acuerdo al tipo celular, algunas leucemias son más fáciles de curar que otras, pero hay muchas que se pueden curar. Y finalmente, un tratamiento que se puede hacer es un trasplante de médula ósea. O sea, un paciente, la leucemia es porque las células hematológicas, o en este caso, digamos, los linfocitos son tumorales. Entonces lo que se puede hacer es una ablación total de la médula, es decir, que le eliminan toda la médula ósea, que ya no produzca linfocitos, y le meten una médula ósea que produzca linfocitos sanos. Y esa médula ósea pues vuelve a repoblar todos los linfocitos del organismo y ya, ahí se curó. O sea, sí hay muchas opciones de cura total en enfermedad leucémica. Profe, si hay algún nombre específico, si es, pues depende de la célula en la que esté el tumor, ¿sí me hice entender? Sí, claro, eso era lo que mencionaba ahora en un cuadrito por acá. Mire, todo esto son células son linfocitos. Leucemia de células peludas son linfocitos B. Leucemia linfoide crónica pueden ser B o T. Mieloma múltiple son linfocitos B. Pero hay linfomas de células NK. Hay linfomas de células B. Entonces, el nombre completo es linfoma difuso, no sé qué, de células B. O linfoma de tal parte de células NK. O linfoma cutáneo de células T. Sí tienen nombres particulares, pero es que son muchísimos. Mira, aquí hay una. Hay leucemia linfoide crónica de linfocitos T, por ejemplo. O linfoma no Hodgkin de células B. Entonces, sí hay nombres particulares para cada tipo celular. Hay leucemia linfoide de células dendríticas plasmocitoides. Y así. ¿Listo? Profe, ¿en qué se diferencia una quimioterapia blanca de una roja? ¿Una qué? De las quimioterapias blancas y rojas. Quimioterapia blanca y roja. Ay, no sé. No sé qué es eso. Ah, pero ¿a qué se refiere eso? Pues es que cuando a un paciente le van a empezar a hacer la quimioterapia, dicen que tantas blancas y tantas rojas. Ay, no sé. No, yo no lo he leído. Voy a revisar a qué se refiere la, la blanca y la roja, pero yo no lo he leído.
Sí, pues porque normalmente pues dicen que las rojas son las peores, pues entonces me preguntaba cuál era la diferencia entre la una y la otra. No, nada, ni idea. Pero no sé a qué se refiere con blanca y Profe, roja. eso Pues no yo lo es leí. porque yo he visto cuando han hecho las quimioterapias que hay unas que de hecho son, pues sí, como oscuras y no puede entrarles la luz y pues tienen que estar como conectados a una máquina de goteo para que no vayan a pasar muy rápido. No sé si tenga que ver con eso, que pues como que tienen que, no pueden Pues verse con la luz y te como con un aluminio. No sé si es eso. No, no. O sea, tiene que pues ver con los tipos de medicamentos que se utilizan en cada una, con la potencia citotóxica que tenga cada una. Y obviamente las moléculas, pues algunas son fotosensibles o algunas son por vía intravenosa o algunas requieren ciertos tiempos o cierta periodicidad. Entonces no sé, puede ser en ciclos mensuales o ciclos trimestrales o ciclos cada 3 o 4 semanas. Entonces va a depender del tipo de medicamento que se utilice, pero yo no sé exactamente cuáles son los esquemas que se llaman quimioterapia roja o quimioterapia blanca, no sé. Pero tiene que ver más con la terapéutica, o sea, con la forma farmacéutica, con el tipo de medicamento que se utiliza en cada uno de ellos. Pero no, ni idea. Lo voy a buscar y les dejo algún documentico de eso, si encuentro alguna información relevante. Profe, ¿me podría repetir el nombre de la terapia que se ganó el premio Nobel? ¿De la terapia qué? Que ganó el premio Nobel, el que nos mencionaste. CTLA4 y PD1, PDL1. Muchas gracias, profe. Se lo voy a escribir acá. Son inhibidores para estas moléculas. Son dos cosas diferentes. ¿Qué más preguntas tienen? Profe, por ahí yo escuché de Tacep. Ajá. Es un anti-CL que ¿Es un anti qué? esta molécula, ¿cómo es? El CTLA4. Sí, es el que va a bloquear al CTLA4. Ese es el nombre de la molécula. Pero hay varias, esa no es la única. Esto, o sea, lo que yo le estoy diciendo aquí es de forma genérica, ¿cierto? Inhibidor de CTLA4. Hay varias formas de inhibirlo. Puede ser un ligando, como tú estás mencionando, o puede ser un anticuerpo monoclonal que bloquee al CTLA4. Entonces hay varias estrategias para bloquear el CTLA4. Y esos son los nombres comerciales. Ese Abatacept es el nombre comercial de uno de los inhibidores de CTLA4. ¿Qué más dudas tienen? Profe, yo, pero no es de la clase. Ah, listo. Entonces dame un segundito. Ahí, espérame un segundito. ¿Alguien tiene más dudas de la clase o terminamos entonces el tema de hoy? Profe, sí, ¿de dónde recomiendas leer pues este tema? ¿Dónde es más, como más digerible?